El fin de la política es el bien común, o sea, crear unas condiciones que propicien el despliegue del potencial de todos. Eso se logra a través de la acción de los equipos de gobierno. La acción del gobierno es eficaz cuando persigue objetivos que valgan la pena y los logra con eficiencia. Buenas tardes, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 152 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y políticas públicas. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Eficacia Pública. Y creo que es importante mencionar que este artículo, que además es un artículo muy sui generis en su formato, según tu estilo, es en realidad un guión de un discurso que diste en la presentación del libro titulado Acción Humana Eficaz del que hablamos la semana pasada. Entonces, solo para hacer la conexión con ese libro que comentamos la semana pasada y con esta entrevista, perdón, con esa presentación que hiciste en la introducción, que a mí me había parecido conmovedora, sentí que era como un mensaje que venía del futuro y eso lo aprecié mucho, ¿verdad? Siento que es como dicen los expertos en música, es un clásico, ¿verdad? Quiere decir que si ese artículo lo leemos dentro de 30 años, probablemente tendrá el mismo vigor y por eso quiero recomendarlo mucho, el artículo de esta semana, eh, a pesar de que, o más bien a propósito de lo sui generis que es en su forma. Te cedo la palabra para que nos lleves adelante. Bien, eh, sí, así como dices, en la presentación del libro que hicimos hace un poco más de una semana, ese fue mi guión, un conjunto de afirmaciones, eh, algunas preguntas y sobre todo, pues, el ir y venir en torno a unas cuantas ideas, ¿verdad? Yo en este tema de la eficacia pública voy y vuelvo en torno a unas cuantas ideas. Por ejemplo, estoy clarísimo en que el fin de la política es el bien común. eh, el fin de la política no es ganar las elecciones es un medio. El fin de la política es el bien común. Y el bien común me lo he venido definiendo en función de el potencial de las personas que viven en una determinada comunidad, en un determinado país. El potencial de las personas es diferente para todas, ¿verdad? Porque todas son genéticamente diferentes, han tenido unas experiencias diferentes, entonces pues, tienen unos gustos diferentes, unas predisposiciones diferentes, y entonces eh, el potencial que tienen es diferente. Nos ponen juntos en el kinder y entonces vemos a todos los niños y nos imaginamos que son niños. Ahí hay un grupo de niños y no una colección de individuos diferentes, ¿verdad? Un niño de kinder es diferente al niño que se sienta al lado suyo en la mesa por todas estas circunstancias que tiene de diferentes. Ken Robinson, eh, el tratadista británico sobre educación, dice que por alguna razón la educación ha sido más, eh, ha producido más graduados siendo como es que si hubiera sido de otra manera. ¿Y cómo es? Bueno, es como una fábrica, ¿verdad? Realmente una escuela, un kinder, una universidad de pregrado, es
como una fábrica de paquetes de conocimiento. La gente entra ahí y el colegio o la universidad de pregrado no se pregunta, estos son diferentes, no, sino que les da un paquete igual a todos. Las pruebas estandarizadas hacen que revise si todos conocen el paquete único que se está entregando, y si lo conocen, los gradúa, y entonces nos queda la ilusión de que los graduados universitarios son diferentes, pero todos sabemos que todos los graduados universitarios somos diferentes en función de esas circunstancias diferentes que tenemos. Bueno, el bien común es crear un espacio en una nación donde todos esos individuos diferentes encuentren la posibilidad de desplegar su potencial. Y entonces, claro, saldrán músicos buenos, músicos exitosísimos, gente con alguna inclinación a la música, gente con tendencia a hacer música popular, otros con tendencia a hacer música clásica. Y esto que digo en música, pues lo digo en matemáticas, lo digo en ética, en filosofía, en todo lo demás. La ilusión de que una nación es una colección de ciudadanos es eso, una simplificación, una ilusión. Una nación es una colección de ciudadanos diferentes, singulares y tal. Entonces, eh, eh, la gestión pública debería tener muy en cuenta eso e intentar crear un ambiente que propicie el despliegue del potencial de esa nación, no el potencial de uno o de los de la clase media o de los que se educan o de los que no se educan, ¿verdad? Eso sería un gobierno eficaz, me parece. Y desde luego que cuando uno ve una una formulación como esta, se da cuenta de lo difícil que es la tarea de gobernar un país. eh, y claro, cuando uno piensa que qué difícil es la tarea de gobernar a un país, inmediatamente se pone a pensar en requisitos cognitivos para gobernar el país. Pero en un país como Costa Rica, nosotros encontramos que muchos progresos se han hecho con personas que no eran excepcionales en cuestiones cognitivas, ¿verdad? Eran excepcionales en el manejo de circunstancias, en el manejo de relaciones, en el manejo de conocimientos, pero sobre todo eran excepcionales en cuanto a sintonizar con una ética que subraye o cumpla con lo que hemos dicho de que la política es una actividad para propiciar el bien común, y que bien común es la formación de unas condiciones para que florezca el potencial de todos, ¿verdad? Ok, me parece que hay que calificar el término gobernanza, sobre todo eh, en el contexto de lo que hemos conversado en los últimos 2 o 3 diálogos. Y es que gobernar en autocracia debe ser más fácil, ¿verdad? Debe ser más gobernable un país en un régimen autocrático que en un régimen democrático. Y lo primero que me viene a la mente es que el simple hecho de que exista una fuerza política que denominamos con la etiqueta de oposición, ya ahí se nos cae la eficacia, ¿verdad? Entonces, porque no se puede ser eficaces en lo que a mi partido respecta, pero en la visión más amplia, pues ser ineficaces. Si nosotros vemos cómo es la gestión de la Asamblea Legislativa, no es un bloque de 55 legisladores, son
6 fracciones y tal vez aún más, ¿verdad? Hay fraccioncillas que se van Ujú, resquebrajando, ujú, votos disidentes y demás. Entonces eso nos exige pensar que la eficacia es un esfuerzo constante de convocatoria para la colaboración en pro de una visión inclusiva y a largo plazo. No digo común, sino que digo inclusiva, porque tenemos que sentir que todas las personas y todos los grupos, sobre todo las minorías, caben dentro de esa visión. Mm, Luego, un detalle, un detalle lingüístico que siempre me ha llamado la atención y es que en materia de elecciones democráticas hablamos de ganar las elecciones. ajá, Supongo que, ajá, supongo que porque los que ganan sienten que ganaron y los que pierden sienten que perdieron. Pero un proceso electoral es un proceso para ver quién resulta electo durante un periodo determinado de tiempo para asumir la responsabilidad de gobernar el poder ejecutivo y el poder legislativo a quienes les corresponda. Entonces, no ganaron nada. A mí me parece que más bien, en muchos casos, a nivel personal, la salud de todas esas personas que resultan electas se deteriora significativamente en los años que están en la gestión, ¿verdad? Pero bueno, eso nada más para decir que si nosotros le diéramos vuelta al concepto electoral de ganar o perder y lo viéramos como resultar electos, y entonces creo que sería más fácil eh, sumar simpatías y apoyos entre quienes no resultaron electos para con quienes sí resultaron electos. Y aquí quiero hacer referencia al modelo suizo. Y el modelo suizo es un modelo que se ha denominado, a veces se le compara con el concepto de la antigua Grecia de la epistocracia, donde solo las personas educadas votan. Lo que pasa es que en Suiza todo el mundo tiene un nivel tan alto de educación básica sobre los asuntos públicos que es prácticamente una epistocracia. Y entonces, como la gente es tan educada, el que gana, el que resulta electo, perdón, el que resulta electo recibe también el apoyo de quien no resulta electo y el país se gobierna con altísima eficacia. Además, es un país que está desagregado en cantones con alta ujú, autonomía. Entonces, el gobernador o el prefecto o el alcalde de un cantón en Suiza tiene muchísima autoridad y muchísimo poder. Entonces, las elecciones municipales o cantonales son tanto o más importantes que las ujú, elecciones nacionales. Además, Suiza se gobierna por referenda. En cada elección cantonal y nacional hay una larga lista de ajá, temas que ujú, se someten a ujú, votación y la mayoría gana en todo ujú, y se acabó, resuelto el asunto. Si quieren el túnel, se hace el túnel. No quieren el túnel, no se hace el túnel y se acabó. Aquí la gente reclama, apela, insiste, desiste, disiente y además empieza a socavar el régimen democrático diciendo, ese no me representa. Y eso nos hace un enorme daño. Nos hace un enorme daño en esta administración, a quien siente que el presidente no le representa, en la administración anterior, a quien sentía que el presidente no le representaba, en la tras anterior y en 5 para atrás, que recuerde, de gente diciendo, este no es mi presidente, este gobierno no me representa, no le hago caso, a mí que me importa. Esa conducta pirata obviamente degrada a la cosa pública, la degrada a la república y eso a nadie le conviene. Bueno, perdón, a nadie que quiera vivir en un régimen ujú, ujú, republicano demócrata le conviene. Luego quiero hacer un comentario respecto a educación, porque conocí la semana pasada a una señora extranjera que vive en una comunidad costera de Costa Rica y que tiene 3 hijas adolescentes de 14, 15 y 16 años. Y
le pregunté que a cuál escuela iban y me dijo que sus hijas no van a la escuela, ¿verdad? Ella usa el método que se llama en inglés unschooling, que sería equivalente como a desescolarizar. Y entonces me contó que en esa comunidad donde ella vive hay tantísimos tutores, instructores, profesores, expertos en tantos temas diferentes que ella les monta a sus hijas un currículo donde cada 5 semanas tienen un experto que les enseña todo lo que le alcance a enseñarles en 5 semanas. Y si alguna de ellas está interesada en ir más allá, lo contrata por 3 semanas más para que se quede 3 semanas adicionales con la que quiso ese tema. Y entonces las hijas están desarrollando una cantidad de destrezas impresionantes para la vida, ¿verdad? Y pues obviamente saben leer, obviamente saben matemáticas, obviamente si tienen un profesor experto en permacultura o en agricultura sintrópica o regenerativa, están aprendiendo ciencias, están aprendiendo de producción de alimentos, están aprendiendo una enorme cantidad de destrezas. Entonces le pregunté un poco con preocupación y un poco eh, poniéndola a prueba, qué iba a pasar cuando las chicas llegaran a edad de aplicar a universidades. Y me dijo, es que las universidades más importantes en Estados Unidos ya no están pidiendo un grado académico de colegio para admitir. Harvard ya no requiere un grado colegial para poder ser admitido, ¿verdad? Es más, está destinando un pequeño porcentaje de admisiones a personas que vienen de métodos alternativos de educación, porque eso enriquece a su población educativa. Y entonces, cuando pienso en, bueno, hemos hablado aquí mucho en los últimos años sobre educación y certificación de saberes, ¿verdad? Y la importancia de poder tener un certificado para que el mecánico de tu comunidad, si se tiene que ir a vivir a otra comunidad, a donde nadie lo conoce, pues tiene un certificado que lo acredita como mecánico, ¿verdad? Pero puede ser que eso no sea necesario si tuviéramos otras formas de verificar los saberes de una persona. Y hablo de verificación porque pues hay autodidactas que saben muchísimo más que algunos profesionales en algunos temas. Eso es, no estamos diciendo nada novedoso, ¿verdad? Así que me pongo a pensar, bueno, en el caso mío que tengo hijas que serán adultas dentro de 8 años, 8, 10 años, eh, ¿qué irán a decidir? ¿Qué irán a querer hacer? ¿Verdad? No sé si lo hablamos, no lo hablamos la semana pasada, lo hablé esta semana con alguien que hoy en día tienes la posibilidad de utilizar plataformas en línea que ofrecen cursos universitarios de las mejores universidades en Estados Unidos y llevar el curso y aprender el contenido y aprobarlo. Pero además, si quieres, puedes pagar unas decenas de dólares y certificar los créditos. Y hace unos 3 años vi a uno de estos influenciadores en YouTube que me llamó mucho la atención porque se puso la meta de hacer eso para obtener el grado de ingeniería del Instituto de Tecnología de Massachusetts, del MIT. Y en un año aprobó todos los cursos y le costó, no me acuerdo cuánto, en total, $4,000 pagar todo el monto para certificarlos y, y obtuvo el título de bachiller en ingeniería de MIT en un año. Eso no es el futuro, eso es el pasado, eso fue hace 4 años, ¿verdad? ¿Para dónde vamos con la inteligencia artificial? Lo que quiero decir es, ¿qué es lo que es indispensable saber para poderse conducir con eficacia, para poder ser un ciudadano que enriquece y transforma su comunidad, que genera bienestar? En fin, creo que ahí podemos hacer una larga lista a propósito de lo que decíamos en la introducción, de que la política es para el bien común. ¿Qué es lo que a la política más le conviene que sepan sus ciudadanos? Que tengan una forma de pensar estandarizada, y que todo el mundo piense como se pensaba en las maquilas de antaño del siglo XIX, o que la gente pueda
tener un espíritu emprendedor y una actitud creativa y un sentido de colaboración para la co-creación de valor que nos permita ir viendo esas transformaciones incubarse en una sociedad desde la juventud. Es una pregunta que dejo aquí plantada. Perdón, estás en mudo. Hace un tiempillo que me ha venido asaltando la curiosidad de ver qué es lo que hay debajo de. O sea, me ha asaltado como un deseo de conocer raíces, lo cual, si hablamos desde un punto de vista botánico, implica escarbar. Hay que escarbar a ver cuáles son las creencias subyacentes que hay debajo, desde luego, de cada uno de los conceptos, esos más eh, estables que hay, ¿verdad? Por ejemplo, yo siento que debajo de los conflictos tenemos que escarbar a ver qué es lo que hace que veamos el conflicto como algo natural, como algo que mm, para resolverlo hay que ganarle a alguien y tal. Bueno, me parece que lo que hay es el instinto de separación que hay entre los seres humanos, ¿verdad? A la vez que tenemos un instinto de agregación, hay un instinto de separación. Somos individuos, nos diferenciamos de otros, exigimos nuestro territorio y tal, no por casualidad, sino simplemente porque si no tuviéramos una noción de yo soy este y aquel es el otro, yo creo que tendríamos una desorientación emocional, una desorientación práctica importante. Pero creer que el hecho de que yo sea un individuo y el otro sea otro individuo hace que yo siempre piense que tengo que tener la razón, que tengo que ganarle la discusión, que tengo que ganarle el punto de vista, hace imposible la gestión de acuerdos. Entonces, si tuviera claro que sumar, agregar, eh, es- eh, eh, sumar, agregar, estar de acuerdo, nos beneficia a ambos, creo que desaparecería la radicalidad del término. Esta es la oposición, nosotros somos el gobierno o nosotros somos los que proponemos las cosas innovadoras, todos los demás que se están oponiendo son los conservadores y tal. Ahí hay una raíz que si lográramos ventilarla, nos ayudaría mucho a vivir en comunidad. El otro tema que me invita como a buscar la raíz es cuando hablas de que la forma tradicional de hablar sobre las elecciones es ganamos las elecciones, perdimos las elecciones. Posiblemente tenga relación con lo que decía anteriormente, con el supuesto de que lo que conviene es ganar las elecciones. Por cierto, esto no me lo compraría ningún político, pero a veces a un partido le conviene perder las elecciones. A veces un partido pierde las elecciones y si procesa la derrota, puede salir convertido en un país, en un partido que se transformó en el partido más sólido de los próximos 30 años, ¿verdad? Ok, perder las elecciones no es una tragedia. La otra reflexión, buscando raíces, cosas que están por debajo de de esos arbustos ideológicos que vemos por ahí. La otra raíz está en el término
ganar las elecciones. ¿Qué tal si de manera muy realista nos hiciéramos de cuentas que ganar las elecciones es simplemente recibir una tarea, ¿verdad? Cuando alguien contrae matrimonio, no dice, gané una pareja. Dice, no, me casé. ¿Y qué quiere decir casarse? Pues casarse quiere decir reducir un poco mi libertad personal, asumir unas responsabilidades, crear un compromiso, modificar la forma futura de vivir y tal. O sea que cuando nos casamos, no es que ganamos una pareja, es que, por así decirlo, recibimos una tarea que la buscamos, que es muy bonita, que es muy fecunda, que llega a convertirse en el sentido de nuestra vida, pero no decimos me gané una pareja, sino que decimos asumí un compromiso, me casé y tal. El otro tema que me suscita lo que tú decías cuando hablas de Suiza y el federalismo, eh, Drucker dice que el mejor tipo de organización es la organización federal, porque la organización federal descentraliza. eh, es- Tal vez propiamente se deba decir, desconcentra poder en los órganos federales. ¿Y qué pasa cuando se desconcentra poder? Bueno, cuando se desconcentra poder, y creo que lo ilustrabas con el caso suizo y los cantones, cuando se desconcentra poder, las personas que están al frente de ese poder desconcentrado están más cerca de la realidad que les resulta significativa a los habitantes de un poder desconcentrado, ¿verdad? Sabe más el alcalde de Liberia de los problemas de vías públicas que lo que puede saber el ministro de Transportes, ¿verdad? Claro, hay unas funciones que no pueden ser desconcentradas. El alcalde de Liberia supongo que no se hace problema de las relaciones internacionales de un país y tal, pero cuando hablas de oportunidades del sistema educativo, pues una forma de organizar el sistema educativo, y ya está empezando a salir, no, hace sus añitos, que anda saliendo allí la opinión de que el gran problema de la educación pública costarricense es que es monolítica y centralizada, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando alguien ilustraba la vida de los dinosaurios y decía, bueno, es que un dinosaurio es tan grande, ¿verdad? Que si se para en una roca incandescente, le toma su tiempo que el cerebro reciba el input, el insumo de que se está parando de una roca caliente y que vuelva la orden de que retire la pata, ya entonces se quemó, porque el dinosaurio es muy grande. Me parece que eso es una exageración, porque estas cosas viajan a la velocidad a que viaja la electricidad. Pero sí es un buen símil de cómo cuanto más cerca estés de los problemas, de las oportunidades, puedes tener reacciones mejores. Y eso, desde luego que contribuye a esta búsqueda de lo subyacente, que es lo que hay en la raíz de una serie de cosas que hacemos, creemos, pensamos, porque, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo? Porque durante mucho tiempo hemos vivido con esos presupuestos, hemos vivido con esas creencias subyacentes, pero yo siento que en los últimos años el mundo se nos ha manifestado como un mundo más complejo. No me gusta decir más complicado porque entonces la gente
relaciona con problemas. El mundo ha mostrado mayores complejidades. El mundo y las cosas, ¿verdad? Los problemas demográficos son más complejos, los problemas migratorios de la magnitud de los que tenemos ahora, creo que no hemos tenido nunca, a pesar de que se habla de migraciones tipo bíblico, ¿verdad? Cuando hablan de una gran migración, dicen es una migración tipo bíblico. No, tenemos unas migraciones, una geopolítica, un desarrollo de la ciencia. La ciencia durante decenios fue una ciencia de todo para adelante. Hoy la ciencia nos está llamando a hacernos preguntas serias, ¿verdad? Sí, la robótica, la inteligencia artificial, desde luego que llaman a que nos hagamos preguntas serias, y ya lo has visto en revistas serias. La gente se pregunta si el desarrollo de los robots podrá comprometer nuestra propia existencia, si unos robots con inteligencia artificial un día se podrían revelar y podrían decir, ahora sí, vamos al revés, ¿verdad? Ok. Bueno, esa complejidad del mundo creo que llama a esta tarea de andar escarbando qué es lo que creemos, de dónde viene lo que creemos, cuál es la raíz de lo que creemos. Eso es. A veces cuando escucho ¿cómo se llama? La narrativa distópica de los robots tomando control sobre el Sí. planeta y la humanidad, siempre pienso de que es cuestión de desenchufarlos, ¿verdad? Pero bueno, no es así de sencilla la discusión, y sí creo que es notable que desde hace unos años eh, hay algoritmos que aprenden Mm, y resuelven brechas de información ellos mismos, ¿verdad? Y lo que estamos viendo ahora en inteligencia artificial, pues ya deja botado sí, aquello de un algoritmo genético que aprende, ¿verdad? Era muy sorprendente cómo Google, entre más búsquedas hiciéramos, más acertado era, porque ujú, pues nos daba ahí las primeras 10 respuestas que creía que nos funcionaba, y si le hacíamos clic a alguna de las 10, entonces se daba por retroalimentado de manera positiva, ¿verdad? Entonces eso lo hizo durante 25 años una herramienta trascendental. eh, y hablo en pasado porque creo que ya empezó el futuro post Google, ¿verdad? Mm, sí, ujú, y entonces utilizar hoy una inteligencia artificial para hacer búsquedas como las de Google nos permite, no sé, para poner un ejemplo, nos permite que la inteligencia artificial escudriñe dentro de nuestros diálogos en busca de alguna respuesta y la elabore en el momento y se la entregue de respuesta a quien hizo la búsqueda, mientras que Google jamás podría hacer eso. Google solo podría dar de referencia un diálogo completo si en el título estuviera la palabra buscada. No sé si explico la diferencia de lo revolucionaria que es la inteligencia artificial. Y ya vamos por 50 días del año 2023, y ya para estas alturas probablemente ha avanzado muchísimo la, la- las, las, las herramientas digitales que prometen ser grandes disrupciones tecnológicas para este año, ¿verdad? Que ujú, el Instituto MIT publicó, él siempre a principios de enero dice, pónganle atención a estas 10 herramientas ujú, tecnológicas. ujú, Y este año, 3 de las 10 son inteligencia artificial, que no tiene nada que ver con ChatGPT, ¿verdad? ujú, Tiene que ver
herramientas que hacen otras cosas igual o más sorprendentes. Creo que cuando hablas de complejidad, lo hemos hablado en el pasado y me sirve mucho de referencia el acrónimo VICA, ¿verdad? Un escenario volátil, incierto, complejo y ambiguo. Eh, es muy difícil afirmar algo porque perfectamente mañana eso que afirmamos puede haber quedado completamente obsoleto o podría haber quedado completamente obsoleto hace 15 días y nosotros todavía no nos hemos enterado. Entonces hay que hablar como de puntillas. Y cuando hacemos prospección de futuros y hablamos del futuro y decimos a dónde vamos a estar en el 2030, qué sé yo, siento que todavía funciona desarrollar la capacidad de escucha de leves señales del futuro que vemos. Vamos a ver, desde hace 2 meses existe el chat GPT. Hay gente que todavía no sabe qué es, pero, eh, pero estos son apenas los albores de una revolución que dentro de 8 años vamos a decir, ¡guau! ¿Se acuerdan cuando hablábamos del chat GPT? Que seguramente también algún día, igual que Google, quedará archivado. Google no está archivado, pero está seriamente comprometido como negocio, ¿verdad? Basado en el uso del buscador. Y entonces lo que pienso es que esas leves señales del futuro las vemos en todos lados. Las vemos en el medio ambiente, las vemos en la gobernanza pública, las vemos en el mercado, las vemos en el dinero, las vemos en la salud. mm, y, y creo que vale la pena hacer el esfuerzo de imaginarnos escenarios. ¿A dónde estaríamos si uno de esos factores o elementos se desgarra, se degrada completamente, ¿verdad? ¿Qué pasa si empezamos a tener una pandemia cada 7 años? Ujú, Es un tema incomodísimo, ujú, ujú. ¿verdad? Yo creo que cualquier persona suspendería el programa que está viendo si le van a hablar de la pandemia del dos mil Claro, veintiséis, ¿verdad? sí. Ujú, Em, pero entonces estamos ante ese nivel de complejidad y de incertidumbre y de volatilidad y de ambigüedad. ujú. em, con un agravante adicional y es que nunca hemos estado tan conectados Sí. globalmente Ujú, a toda la ujú. información. Entonces hoy Ah, tú te puedes poner a pasar 10 horas hoy en Internet y encontrar 200 asuntos que realmente te resultan preocupantes. ujú, Y eso diluye nuestra capacidad de gestionar con eficacia. Mm, Tal vez lo que se necesita es identificar convergencias donde esfuerzos moderados que podríamos hacer para satisfacer necesidades locales estén alineadas con problemas globales, de manera que si diera, si fuera exitosa esa gestión, pudiera escalar y replicarse para atender necesidades globales en otros frentes, ¿verdad? Mm, Hablabas de gestión de acuerdos, que creo que es, bueno, no sé, yo diría que ese es como el lápiz del político, la gestión de acuerdos. Y yo honestamente no siento que nuestros gobernantes recientes hayan sido particularmente diestros en ese arte o que hayan tenido gente en sus equipos que hayan sido muy diestros en ese arte. Em, y no lo digo de una manera peyorativa, por supuesto que no. Más bien lo que veo es hacia futuro que deberíamos de abordar la gestión de acuerdos como un ejercicio constante de innovación, porque el próximo acuerdo que se pues alcance distinto, es es un distinto. acuerdo innovador, Ujú, es un ujú, acuerdo distinto, es un acuerdo ujú, que no se hubiera alcanzado en otra época por otras personas,
Y entonces, si es un esfuerzo innovador, quiere decir que se puede diseñar las condiciones dentro de las cuales queremos gestionar esos acuerdos. Entonces, bueno, ya ahí nos podemos adentrar en otros campos como el design thinking. No sé cómo es que traduces design thinking. Pensamiento de diseño. Pensamiento diseñador, ¿verdad? Algunos Pensamiento lo diseñador. traducen como Que pensamiento de diseño. tiene esta estructura donde identificas cuáles son las condiciones que quieres respetar en el proceso innovador, no quieres transgredir, entonces de cierta manera son como un límite, pero decir límite se siente como que nos está quitando algo. En cambio, si decimos que es una condición, decimos que la vamos a respetar para que esté incluida en la solución, ¿verdad? Y bueno, qué lindo sería que la gente que llega a la función pública a ocupar puestos de gobierno en la jerarquía estatal fuera la gente más innovadora de una comunidad. Mira, que honestamente no se me había ocurrido antes que lo que podría estarnos haciendo falta es un librito que tengo por ahí abajo que se llama Innovación en el sector público, escrito por un par de investigadores daneses que le han enseñado a absolutamente todas las instancias de gobierno danés a incorporar el ADN innovador en la gestión pública, que es una gestión donde además las condiciones son mucho más constreñidas. Pero por supuesto que aún en esos contextos hay un pequeño espacio para innovar y si logramos hacer esa pequeña innovación, ahí vamos a ir evolucionando en la cosa pública, porque de lo contrario, uno siente a veces que los estados se mueven a la velocidad de un glaciar, ¿verdad? Y eso no debería de ser, porque entonces la curva de cambio de la gestión de asuntos públicos es prácticamente plana, mientras que la innovación tecnológica y las tendencias de mercado son exponenciales, o sea, cada día estamos más distanciados de la regulación y de la gobernanza. Y por más que le pidamos peras al olmo, no nos la va a dar, no nos las va a dar, ¿verdad? Entonces no es un asunto de cuáles gobernantes tengamos, sino con qué actitudes asumamos cada uno de los elementos que se tienen que tomar en cuenta a todo nivel en la burocracia estatal para que todos los días tengamos un estado un poquito diferente al de ayer. Y yo no veo esa actitud, nunca la he visto, no la percibo, ¿verdad? Creo que podríamos cultivarla. Bueno, eso que estás planteando no se podría plantear si uno siempre mira un entorno semejante. Pues, arrancan muy bien diciendo que el entorno VICA, volátil, incierto, complejo y no me acuerdo qué era, que cuando uno opera en un entorno y está convencido que es un entorno VICA, eso lo obliga a mirar de otra manera los asuntos. Si los asuntos los estamos mirando como si el entorno fuera siempre predecible, constante, igual y tal, no necesitaríamos hacer todo esto. Por eso, la complejidad llama a una forma de pensar que sea coherente con esa complejidad. Fíjate que en la revolución industrial, en los inicios de la revolución industrial, yo supongo que lo más valorado que había era quien supiera reparar un telar, porque bueno, esa era la célula productiva, el puñetero telar, ¿verdad? Y reparar un telar, supongo que es muy complicado, pero no es tan complicado, puesto que todo está diseñado y construido a base de palancas, tornillos, transmisores de movimiento, etcétera. Finalmente, el telar es una, un conjunto de máquinas simples puesto ahí. Eso es lo que se llama un mecanismo, ¿verdad? Un conjunto de máquinas simples, palancas, poleas, juntas, que producen una determinada función compleja. Pero cuando te vas a ver otros problemas, ¿verdad? Te vas a ver, por ejemplo, mm,
el funcionamiento, no el funcionamiento del cerebro, sino el funcionamiento de nuestras emociones. Y entonces ves una explicación neurocientífica y te das cuenta de que ya no estás ante un conjunto de máquinas simples. Ahí no hay palancas, no hay poleas, no hay émbolos, ¿verdad? Sino que lo que hay es otro tipo de entidad, ¿verdad? Estás hablando entonces de organismos, ¿verdad? Y entonces en un organismo hay una serie de cosas que funcionan de manera no inmediatamente visible, no es como un mecanismo. Yo creo que las cosas en cuanto se empiezan a hacer más complejas, se parecen más a un organismo que a un mecanismo. He visto personas intentando manejar empresas como si fueran un mecanismo. Y claro, no tienen éxito, ¿verdad? Se manejan las empresas más bien como si fueran un organismo. Eso implica un salto en la calidad de pensamiento que tienes que aplicar. ¿Te acuerdas? Y posiblemente quienes nos están escuchando lo recuerdan, el así llamado teorema del martillo, ¿verdad? Dice, dadle a un niño un martillo y él descubrirá que todo necesita ser aporreado. Bueno, entonces es que el martillo el atornillador y la llave francesa sirven para entrarle a la solución del problema de un mecanismo, pero no sirven para entrarle a la solución de un problema de un organismo. La empresa es un organismo. La administración pública de un país, mira, la Caja Costarricense de Seguro Social, que es parte de la administración pública de este país, es un organismo muy complejo. A mí me extraña como tanto médico que está en la caja no ha levantado un día el estandarte de, miren, dejen de manejar esta vaina como si fuera un mecanismo porque es un organismo y les voy a explicar lo que es un organismo, ¿verdad? Bueno, entonces creo que tenemos que saltar del pensamiento mecánico al pensamiento complejo y posiblemente tengamos que saltar hacia otros pensamientos mucho más complejos que lo que representa la administración pública y tal. Cuando piensas en la política mundial y no en describir la política mundial, sino en tratar de vislumbrar cómo podría haber soluciones políticas mundiales para problemas que son mundiales, pues te das cuenta de que tienes que pensar de otra manera. Ya no es ni siquiera pensar como se piensa en un organismo, sino pensar en cómo se piensa en una colonia de organismos, en un conjunto de organismos, ¿verdad? Bueno, eso creo que ilustra cómo deberíamos meter ciertos conceptos en nuestra manera habitual de ver las cosas. Quien está reparando una máquina simple, no piensa en el futuro, la repara y el futuro da lo mismo cual sea, porque una tijera, que es una máquina simple, ¿verdad? O una palanca, es lo mismo ahora o dentro de 50 años, ¿verdad? ¿Ah? Mi profesor de química de colegio se llamaba don Indalecio Sáenz y era un señor muy folclórico. eh, Era muy folclórico, era mucho mayor que nosotros, ya creo que era un anciano cuando nos daba clases. Y entonces, una de las cosas que había que aprender eran los símbolos de los elementos, ¿verdad? Y entonces, de tiempo en tiempo, alguien se equivocaba con un símbolo y entonces decía, no, el símbolo del calcio no es C, es Ca. Aquí en Cochinchina y en los infiernos, ¿verdad? Bueno, eran cosas que se mantenían, pero hoy en día estamos ante asuntos que no se mantendrán. Entonces tenemos que incorporar el futuro, tenemos que incorporar el concepto de dinamismo. ¿Qué es dinamismo? Dinamismo es algo
que se va modificando según va transcurriendo el tiempo, algo que va accionando y se va modificando según acciona. Bueno, así son dinámicos, son atemporales los organismos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, claro que necesitamos hacer un cambio en la forma como estamos pensando y cómo hacemos para que nos desprendamos del martillo que nos ha servido tanto como herramienta y empecemos a migrar hacia otro tipo de herramientas conceptuales que nos sirvan de mejor manera. Muy bien. Una última idea que comparto a raíz de esta explicación que has hecho de un organismo, y es que eh, después del organismo, más arriba del organismo, lo que tenemos es ecosistemas, ¿verdad? Y los ecosistemas Sí, son claro. niveles Ujú, donde convergen múltiples ujú. organismos, en algunos casos millones, como es la naturaleza, la biosfera, ¿verdad? Es una Ah, convivencia claro, claro. de varios millones de especies diferentes y de Ujú, millones o billones de especímenes de cada una. sí, Y creo que para poder gestionar con eficacia hoy en día, en lo global, en lo público, eh, se necesita eh, una base conceptual de teoría de sistemas, que la teoría de sistemas no existía hace 70 años, ujú, ¿verdad? Y entonces surgió de repente como una manera de entender el todo y de analizarlo y de ver sus interacciones y sus dependencias y sus retroalimentaciones ujú, em, sus círculos virtuosos y viciosos de comportamiento. Mm, y creo que necesitaríamos, eso me parece que es indispensable aprenderlo cuando uno tiene claro, 15 claro, años, claro. ¿verdad? Ok, y bueno, y nada más para terminar con la versión martillo de Pedro Navaja, que dice que cuando uno nace para martillo, del cielo le caen los clavos. Entonces, Ah, bueno, eso es, ok, con eso termino. ok. Bueno, yo quisiera terminar hablando de que eh, el mejoramiento de la eficacia se puede lograr si conoces unas buenas prácticas que son explícitas, son conocidas y tal. Eh, que el- la persona que está intentando aumentar la eficacia debe sentir que ahí tiene un reto en el aumento de la eficacia. No es que esté intentando aumentar la eficacia para enfrentar un reto. El reto es mejorar su eficacia. ¿Y por dónde se empieza el mejoramiento de la eficacia? Creo que se empieza por estar sintiendo eh, el deber ético de que las cosas que estás manejando queden mejor al final que cuando las empezaste a manejar, ¿verdad? Nosotros querríamos que la gente tuviera un comportamiento como el que tiene un mecánico de un taller, en el sentido de que no admite que el carro que le llevaron a arreglar al final de su trabajo esté igual de como se lo llevaron. Bueno, creo que los, los, los miembros de los poderes ejecutivos deberían velar las armas el 7 de mayo. El 7 de mayo deberían hacer una vigilia donde estén pensando en que son responsables dentro de 4 años, el próximo 7 de mayo, de dejar las cosas en el país mejor que como las encontraron, ¿verdad? Y creo que se saltan esa etapa. Muy bien. Eh,
Te agradezco por el tiempo y nos hablamos la semana entrante. Muy bien, que estés muy bien. Igualmente, hasta luego. Dios.